Hola, buenas tardes. Mi nombre es Mari Carmen Vázquez Alvarado y voy a hablar un poquito de la experiencia que tuvimos sobre el taller, el cual fue lectura activa y creativas, herramientas y técnicas para el aula 2024. En esta actividad fue algo muy emotivo, muy sintético, en el cual nos dieron a entender que uno como lector debemos recuperar, interpretar y reflexionar sobre los recursos de información que nos brinda el escritor, usando la información que proviene en sí del texto, obteniendo también la información de datos aislados y expectativos del texto que nos proporciona el escritor. Fue algo muy emotivo porque esta experiencia a veces uno como docente no lo lleva en práctica dentro del aula de clases. Claro que siempre lo deja a un lado, así como que, pues nomás lectura, pero no nos enfocamos en que nuestros niños, como nos mencionaba la doctora, reflexionen, recuperen o interpreten inclusamente la lectura que ellos están leyendo, porque nada más leen por leer, como menciona la maestra, la doctora. Tenemos que saber leer, escuchar, interpretar y sentir ese texto. La doctora también nos brindó lo que es la teoría de este taller y fue algo muy interesante. Claro que en sí el taller fue uno de los propósitos que nos proporcionó, fue del taller que los participantes construyeran la narración de su experiencia con el trabajo del lenguaje escrito. Esta actividad la verdad me pareció muy bien porque pocas veces lo realizamos. En esta actividad que tuvimos en el taller, la verdad fue una experiencia muy significativa para uno como persona, bueno, para mí como persona, porque el propósito del taller era que nosotros redactemos alguna situación de una vivencia que tuvimos. La situación era que escribiéramos, que tuviéramos una forma de expresarnos de manera escrita. Pocas veces, bueno, yo en mi persona, no logramos expresarnos verbalmente, sino se me hace más fácil de manera escrita. Claro que cuando estábamos en el taller, cuando dijo la maestra, voy a dar 15 minutos para hacer la actividad de una narrativa, que algo significativo en nuestra vida, la verdad no sabía ni qué escribir. Estaba en blanco, digo, ¿por dónde empiezo? ¿Qué es lo que escribo? Entonces decidí escribir de acuerdo a cómo entré al servicio del magisterio. Una vez que empecé a escribir, sí me fue un poco difícil, pero ya poco a poco cuando fui escribiendo, fui plasmando las palabras, se fue de largo mi vivencia, lo que viví en ese entonces hizo que se expresara como si lo estuviera viviendo en ese momento, pero de manera escrita. Entonces yo creo que ese taller fue muy creativo, muy divertido, muy emotivo, y yo creo que sí debemos de utilizarlo, no eventualmente, sino como que muy seguido, porque si hay personas que se nos dificulta hablar verbalmente, entonces de manera escrita es una de las situaciones o formas que podemos expresarnos libremente y con creatividad y entusiasmo. El taller fue muy ameno, la verdad se hizo cortísimo el tiempo que dice, 2 horas, no, fue demasiado corto porque fue muy ameno, muy creativo, ilustrativo, nos hicieron sentir cómo te sientes, cómo estás y de esa manera poder reflexionar. La maestra nos invitó a que esa actividad la podemos realizar dentro de nuestro salón de clases y claro, sí es muy cierto, hay niños y como personas, lo vuelvo a reiterar, que no se pueden expresar verbalmente, sino se les facilita más escrito. El taller fue simbólico, significativo para mí, para mi persona, yo creo que para los demás compañeros. Y en este momento te puedo decir que orgullosamente soy parte del Centro Educativo UNIPEM. ¿Por qué? Porque la educación es nuestra pasión y de todos los que pertenecemos al Centro Educativo UNIPEM. Gracias. Buenas tardes.